La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra. Hello, Moto. Hace casi 30 años, Uruguay reformó su proceso electoral, lo que derivó en el actual sistema en el que los uruguayos elegimos la conformación del Parlamento, el presidente y el vicepresidente de la República. El esquema vigente plantea 4 elecciones en casi 12 meses, 3 de carácter obligatorio, generales, segunda vuelta y departamentales, y una voluntaria, las internas. El pasado 12 de mayo, cuando se cerró el ciclo electoral, quedó nuevamente vigente la duda sobre la extensión del mismo, pero esta vez con un elemento aún más preocupante: la notoria apatía que se advirtió en todas las instancias. Ayer el Partido Colorado emitió una declaración en la que propuso la conformación de un ámbito multipartidario con el objetivo de revisar el calendario electoral de Uruguay para evitar la fatiga cívica que esto genera. Así lo manifestó el diputado colorado Felipe Schipani. La falta de clima electoral producto de los procesos electorales que hemos vivido en este último tiempo, que entendemos muchos que han sido quizás demasiado prolongados. Por eso la invitación, como bien decía Robert, que hace al partido, al resto de los partidos políticos con representación parlamentaria, es a generar un ámbito para poder alcanzar consensos que naturalmente después, como todos saben, van a tener que ser sometidos al escrutinio de la gente, porque esto supone una reforma constitucional que va a tener que ser refrendada en caso de alcanzar los acuerdos por la ciudadanía. Una preocupación similar había planteado días pasados Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente. Entonces, ¿es necesario cambiar el ciclo electoral? ¿Cuáles serían los cambios a introducir? ¿Se podría aprovechar la discusión para corregir aspectos de la elección departamental, por ejemplo, o incluir una eventual reelección en nuestro país? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Pablo Mieres, presidente y líder del Partido Independiente. Francisco Morales, Otra Mañana. Mieres, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Francisco? Un gusto, gracias por la invitación, encantado de estar por acá. El gusto es nuestro. ¿Cómo ve el contexto justamente en el que desembarcamos en una discusión como esta? Usted lo había comentado ya la semana pasada, el Partido Colorado ahora hace sus planteos. ¿Está bien que se empiece a discutir esto tan lejos de la próxima elección para darle oxígeno a lo mismo? Yo creo que cuanto más lejos es mejor, porque evita el riesgo de que cada competidor, cada actor político empiece a tomar en consideración la siguiente elección. Entonces, justamente, acabamos de terminar el ciclo electoral, hay una sensación de cansancio ciudadano, cada vez que termina el ciclo electoral ocurre lo mismo, los ciudadanos manifiestan su molestia, su cansancio, su desgano, y yo creo que ha llegado el momento de aprovechar este comienzo de periodo, del nuevo periodo de gobierno, y ver si es posible algunos acuerdos en materia de un mejor funcionamiento de la política. Yo creo que eso es lo que hay que tener siempre como tema, como norte, como objetivo. Es decir, que mejore la política y que mejore el vínculo entre políticos y ciudadanos, porque el Uruguay tiene una de las pocas democracias plenas, la tenemos que cuidar, y una de las formas de cuidarla es que la ciudadanía sienta que la política le responde de acuerdo a sus intereses. Y obviamente hay señales que indican alertas que hay que atender, ¿no? Preparando el reportaje ayer, donde vamos a conversar de todo lo ocurrido en 1996, en realidad, con la reforma, que se obtuvo una mayoría por un escaso margen, encontré un documento suyo del año 99, justamente titulado La Reforma Constitucional de 1996 en Uruguay y sus posibles efectos sobre los partidos y el sistema de partidos. Dice, justamente esta reforma debe ubicarse en el marco de un profundo y lento proceso de transformación de la expresión electoral ciudadana, como nunca antes se había verificado en el país. De hecho, el tradicionalmente estable bipartidismo uruguayo, en el que ambos partidos tradicionales contaban con el respaldo de más del 90% del electorado, que permaneció vigente desde el comienzo de la vida democrática a partir de los 60, comienza a modificarse fuertemente. ¿Cuál fue el contexto en el que el país en el año 96, con una ley constitucional primero, con una reforma luego del 8 de diciembre,
encara una reforma del sistema electoral? Yo creo que con lo que se decía ahí, es decir, hay un proceso de cambio electoral que lleva a sustituir el viejo bipartidismo por un sistema de varios partidos, de pluralismo moderado, llamémosle, de varios partidos disputando el poder, y entonces aparece la propuesta que es una de las... Hay varias. La reforma del 96 es muy importante porque elimina el régimen de múltiples candidaturas presidenciales por partido, que era un viejo tema que además se discutía mucho, que había 2, 3, 4 candidatos a presidente en cada partido, y tú votabas a uno y de repente el que ganaba, apoyabas a uno que al final terminaba ayudando a ganar a otro que tenía un proyecto bien distinto al que tú votaste. Entonces, eso se corrigió con la candidatura única que llevó a la creación de las elecciones internas, porque entonces dijeron, bueno, candidatura única, pero ¿cómo? Y ahí aparece el mecanismo de las elecciones internas y el otro mecanismo que es la segunda vuelta electoral y la separación en el tiempo de las elecciones nacionales y departamentales, que además estaban atadas. O sea, nosotros teníamos un sistema, ya no nos acordamos, pero hasta el 94 las elecciones primero eran de única vuelta con un presidente que podía ser electo siendo el más votado del lema más votado. Eso llevaba, por ejemplo, a que un presidente pudiera ser electo con muy pocos votos, porque, y bueno, si sacaba el 40% su partido y él sacaba el 21% del 40%, mejor dicho, el 21% del total, que es un poquito más de la mitad del 40%, era electo presidente en única vuelta. Bueno, eso se corrigió, fuimos a candidaturas únicas a la presidencia, eliminamos algunos mecanismos de acumulación que también eran muy cuestionados, generamos la segunda vuelta y además separamos las elecciones departamentales de las nacionales, porque hasta ese momento el ciudadano no era libre de elegir un intendente de un partido y un presidente de otro. Y todavía hoy tenemos ese problema entre el intendente y el alcalde. Es decir, algo que ustedes insisten en cada elección, que también sea corregido por parte de la Corte. Es más, nosotros creemos que una interpretación correcta de la normativa indicaría que pueda ser posible. O sea, el argumento que tiene la Corte para rechazarlo me parece equivocado, porque dice que está en la norma. Bueno, si fuera así, no podríamos tener elecciones separadas entre lo nacional y departamental. Tendríamos que obligar al ciudadano a votar el mismo partido. Entonces, la separación en el tiempo y ya está. Entonces, yo creo que, bueno, que es un momento para hacer algún ajuste. Tampoco pienso que sea un momento para una enorme transformación. Me parece que en términos generales la arquitectura electoral actual está bien, pero... Y mantener la separación en el tiempo me parece que es bueno, porque además ha tenido otro efecto muy positivo, que es que la temática departamental pueda ser objeto de discusión y de campaña. Antes, cuando se votaba todo junto, la discusión nacional se comía todo el debate de los temas departamentales. Entonces, esto me parece importante mantener, la separación en el tiempo. Lo que sí me parece es que no debería mantenerse la representación proporcional, mejor dicho, la representación mayoritaria en los gobiernos departamentales. Claro. Esa es una de las cosas que es, la verdad, que es un cuerpo extraño dentro del sistema electoral uruguayo. Ahora vamos a ir a eso, Mires, pero dando un paso hacia atrás, manteniéndonos en la reforma del 96. Usted entiende que esa reforma era pertinente, que era el momento y que los cambios que se introdujeron fueron los correctos. En ese momento hubo una fractura en el Frente Amplio, entre otras cosas porque muchos entendían que fue un mecanismo para interrumpir la victoria del Frente Amplio en las elecciones del 99 y que eso demorara un tiempo más. Antes de morir, Jorge Larrañaga también decía que finalmente esa elección perjudicó al Partido Nacional porque al separar las departamentales de las nacionales, la acumulación que los blancos hacían por departamento terminó favoreciendo finalmente al Frente Amplio. ¿Qué lectura hace usted 30 años después de eso? Y bueno, a ver, yo creo que uno tiene que tratar de evitar contaminarse de si me conviene o no me conviene, ¿no es verdad? Y tratar de buscar cuáles son las mejores reglas de juego para una mejor democracia. Entonces, yo creo que el valor que tiene la separación en el tiempo de elecciones nacionales y departamentales es que efectivamente los ciudadanos escuchan y discuten sobre lo que les pasa en su territorio. Mientras que cuando estaba junta,
la discusión era nacional y no había un debate de los temas departamentales. Y eso yo creo que no hay que perderlo. Por otra parte, si lo mirás en términos de ventajas y beneficios, siempre hay argumentos para los dos lados. Yo creo que en el Frente Amplio, que estuvo dividido en la reforma del 96, Sereñi y Astori la apoyaban, la reforma del 96, Tabaré Vázquez se opuso, y eso dividió mucho al Frente Amplio, pero yo creo que el argumento era un argumento que al final resultó, bueno, en el 99 el primer balotaje favoreció a blancos y colorados, pero ya después de eso el Frente Amplio ganó las elecciones ya 4 veces con estas reglas de juego. Entonces tampoco es que haya sido una llave, digamos, una cerradura que impidió el acceso. O sea, yo creo que las reglas de juego no son mágicas ni son todopoderosas, son marcos en donde se juega el juego de la disputa por el voto, y yo creo que hay que buscar los mejores valores para que la democracia esté fuerte. Ahora, 5 o 6 elecciones después, ¿qué es lo que empieza usted a advertir que cambió desde la reforma del 96 y la primera elección del 99 a esta última? Bueno, no, yo creo que nos hemos quedado con un ciclo muy, muy largo, eso es verdad. Lo que plantea el Partido Colorado yo lo planteé también en una columna de opinión hace unas semanas, y creo que la gente siente eso también. Después el tema es cómo lo achicás o cómo lo resolvés, y no es fácil, pero hay cosas para hacer, yo qué sé, desde achicar el tiempo entre la interna y la nacional, de achicar el tiempo entre la primera y la segunda vuelta. La mayor parte de los países que tienen segunda vuelta tienen un término entre primera y segunda que pueden ser 15 días, 20 días. Los 28 días que tenemos nosotros es el más largo prácticamente de toda la fórmula. Entonces ahí podés achicar y de repente que las elecciones departamentales caigan en el mismo año calendario. O sea, una de las fórmulas sería, yo creo que hay dos opciones, o achicás los tiempos entre cada instancia electoral, achicando las campañas y llevando a que en un año calendario resolvamos todo el tema electoral, o la otra opción bien distinta, que es terminar el ciclo de la elección nacional en un año, en el primer año, y en la mitad del periodo tener las elecciones departamentales y locales. El riesgo de eso, que hay que discutirlo, es si no electoralizás mucho el país al revés. Pretendiendo achicar la campaña, tenés una campaña en un año y a los 2 años otra, que por más que sea departamental y local, que la hace un poco más corta, bueno, es volver a campaña electoral. Entonces, ¿no sería también una lectura como una especie de elección de medio término, bueno, donde también validara o no al gobierno en funciones? Exacto. Yo, Francisco, comparto contigo, yo miro para la vecina orilla, y Argentina vive en una constante instancia electoral porque elige cada 2 años y elige gobernantes nacionales. Esto sería distinto porque serían locales, pero lleva al clima de la disputa y lo que hace es que el gobierno, que es electo cada 4 años en Argentina, pero a los 2 años tiene una elección muy importante, está muy condicionado porque tiene que ganar una elección de medio término. A mí esas cosas no me parece que sean la mejor fórmula. Por eso, más bien, la pregunta es si podemos comprimir todo el calendario electoral en un tiempo más corto. Ese me parece que es el debate. No sé si es viable, si hay voluntad política, tenemos que discutirlo. Sí creo que la mayoría, digamos, el régimen mayoritario en las juntas departamentales, eso hay que corregirlo. O sea, la verdad que no es justo que los ciudadanos cuando eligen gobiernos departamentales sufran una especie de menoscabo si no tienen el voto mayoritario y el que gana, aunque no tenga el 50% más 1, tiene 16 ediles en 31 y por lo tanto gobierna y además le quita valor a la Junta Departamental. Una Junta Departamental con mayoría automática es una Junta Departamental que no tiene poder. Y eso no es bueno para la democracia local, ¿no? Hay varias preguntas que están llegando por varios estos lados, temas, digamos. Vuelvo al porque me acaban de hacer llegar una pregunta por WhatsApp muy pertinente con respecto a la fecha de las internas también, porque caen en vacaciones,
De hecho, hubo que cambiarlas en algún momento porque coincidía con la Copa América o con un Mundial. Entonces, Sí. habitualmente caen a destiempo. Yo te diría incluso, Francisco, ahí puede haber otras opciones. Por ejemplo, vos podés poner una fecha máxima en que cada partido decide quiénes son sus candidatos, pero no, y cada partido puede tener sus maneras de elegir. Podemos ir a un esquema bien distinto, que sea supervisado por la Corte Electoral, garantías democráticas, pero un partido puede decir, bueno, nosotros elegimos entre afiliados, o en la convención, o en una elección a padrón abierto, pero en fechas distintas. Eso diluye también una campaña electoral, porque hoy las internas es como si fuera una campaña electoral más, porque es el mismo día, porque hay una enorme cantidad de listas. Es como si se mezclaran los tantos, porque en realidad lo que ahí se elige es el candidato de cada partido. Y obviamente las convenciones nacional y departamental, pero eso podría ser perfectamente un resorte de cada partido, y eso licuaría la primera etapa y podríamos adelantar la elección nacional. Si vos ponés una fecha límite de la elección de las elecciones internas, sea por la vía de que tienen que decidir sus candidaturas un poco antes, vos podés adelantar la elección nacional y te cabe la segunda vuelta y la elección departamental antes de fin de año. O sea que la elección interna de los partidos políticos no necesariamente debería ser obligatoria, por ejemplo, que es un debate claro, que es que no es obligatoria, no, pero podría... se hace simultánea con la misma formalidad. Claro, pero el hecho no es que ocurre que allí termina eligiendo el 30% del electorado o Sí. los más movilizados de un partido político, aquellos que todos sí o sí vamos a tener que elegir luego en octubre y en noviembre. Lo que pasa es que a mí yo no soy partidario de obligar a votar en las internas. ¿Por qué? Porque yo reconozco que hay mucha gente que no tiene, porque son elecciones de un partido, y hay mucha gente que no tiene partido, que elige después, en la oferta final, elige porque hay un voto obligatorio, y está bien que sea obligatorio para las elecciones nacionales y para las departamentales, pero no para las elecciones internas, donde lo que hay es en sentido estricto, lo que hace cada partido es decidir quién va a ser su candidato. Claro. Y eso lo tienen que elegir los que se sienten parte de ese partido. Entonces, por eso para mí hay que bajarle el perfil a las elecciones internas. Lo que sí se podría hacer, por ejemplo, entonces sería cambiar de fecha o el modo en el que se elige Exacto. internamente en cada partido. Exacto. Que en última instancia lo que crea es la convención, digamos, además Exacto. del candidato. El candidato y la convención. En el documento que usted escribió justamente en el año 99, decía, desde el comienzo mismo del nuevo periodo de gobierno se creó un ámbito de negociación multipartidaria que tenía por objeto la elaboración de un proyecto de reforma constitucional. Esta comisión actuó desde principios de 1995 hasta principios del 96 y culminó su trabajo luego de una negociación muy trabajosa y compleja, entregando un proyecto de reforma para su discusión parlamentaria. ¿Cómo imagina que debería ser el debate ahora? Yo creo que tenemos que empezar por como siempre en el Uruguay con un diálogo entre los partidos. Y ese diálogo entre los partidos, el ideal, si vos vas a tocar elementos constitucionales, yo creo que hay que hacer como fue en el 96. En el 96 se votó fuera del periodo electoral, y no fue un año electoral. Y cuando tú cambiás las reglas de juego electorales en forma simultánea con una elección, se contamina el debate. Entonces a mí me parece que, y como la Constitución lo que prevé es que una reforma constitucional tiene que coincidir con la elección nacional, salvo mediante el instrumento de la ley constitucional, bueno, si me apurás, diría, el mejor mecanismo sería una ley constitucional que tiene el tema de que hay que lograr 2/3 del Parlamento para apoyarla. Pero yo creo que una reforma constitucional está bien que tenga respaldo importante. Me parece que es lo más lo mejor, lo más sano, ¿no? El Partido Colorado planteó esto ayer, entonces estamos ante el mejor momento como para dar este debate. Bueno, Sobre todo vamos a porque se ver. acaba de terminar el ciclo electoral, digamos. Yo creo que, claro, eso sí, eso no tengo ninguna duda, que cuanto más avanza un periodo de gobierno, más se diluye la posibilidad de reformar las reglas de juego. Eso me parece que es así. Y por lo tanto, bueno, estamos en el primer año de gobierno y si hay interés, vamos a ver. Nosotros, como partido independiente, estamos analizando el tema, estas cosas. Yo quiero agregar una más,
que me parece que realmente la forma, yo sé que esto es una tradición, pero es una tradición que es rarísima en el mundo, es prácticamente única en el mundo, que las hojas de votación las tenga que imprimir cada partido y distribuir cada partido. El famoso tema de impresión de listas y de mesitas para la distribución, no hay en el mundo un sistema así. La hoja electoral es un instrumento de un derecho, que es el voto, y no puede estar, limitado o dependiendo de que los partidos tengan capacidad para imprimir, capacidad para distribuir. Acá debería ser la Corte Electoral la que proveyera las hojas de votación en todos los circuitos iguales, sin ningún tipo de cuestión estética, simplemente con los lemas distintos, y el ciudadano elige adentro del circuito. Y después la propaganda, sí, por supuesto, hay todo el derecho de hacer la publicidad electoral, etcétera, etcétera, pero eso además es ecológicamente dañino. Ambientalmente es totalmente contrario a lo que queremos hacer. Son toneladas de papel que se imprimen. La gran mayoría de esos papeles terminan en la basura, están generando polución en el ambiente, es totalmente contrario y además no es democrático en el sentido de que no todas las opciones tienen las mismas oportunidades de que el ciudadano acceda a su hoja de votación. Entonces, la Corte tendría que proporcionar las hojas de votación a todos los circuitos, que esas hojas de votación valieran solo las que imprime la Corte y que la persona fuera a votar. Un paso más es que en lugar de votar con hojas que son miles arriba de una mesa, haya una terminal tipo cajero automático donde tú elijas y eso sí, imprimas el voto una vez sola, lo metés dentro del sobre y se computan los votos como siempre. Ese paso que no es voto electrónico, es un voto híbrido, donde tenés por un lado un instrumento que es una terminal de digital, donde primero aparecen los lemas, tú elegís el lema, después aparecen los sublemas, elegís el sublema, después aparece la lista, elegís la lista y después poner print. Se imprime, eso se hace en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Se imprime, sacás la hoja, comprobás que lo que imprimiste es lo que querés votar. O sea, no se contabilizó lo que acabamos de hacer. No, se contabiliza cuando vos metés esa hoja de votación impresa, la metés en el sobre, salís y la metés en la urna. Y después se vota, se computa como siempre. Computa, sí. Para nuestros adultos mayores lo ve... Y es viable. Los adultos mayores han aprendido a sacar plata, a vivir y gastar y cobrar sus jubilaciones por cajero automático, imagínate. El 22 de julio del año pasado usted dijo que presentará un proyecto de ley para que el voto sea justamente de esta manera. Este proyecto se impulsará para apostar a campañas electorales más limpias desde el punto de vista ambiental, evitando el excesivo uso de papel, explicó el entonces candidato presidencial. Usted aspiraba a llegar al Senado en la elección, sí. Justamente. Teniendo en cuenta que no llegó, ¿puede ser una propuesta que motorice su diputado Sotelo? Puede ser. Nosotros no hemos conversado todavía los contenidos de una reforma política dentro del partido. Yo adelanté estas posiciones, pero en la campaña electoral sí lo anunciamos. Y el tema es que si esta agenda se abre, nosotros vamos a empujar estas cosas, ¿no? Empujar porque creo que son mayor democracia, son mejores para una mejor representación de la ciudadanía. Para cerrar este tema, y doy un paso hacia atrás, cuando hablamos de impulsar esta reforma del sistema electoral, y teniendo en cuenta el episodio de 1996, ¿iría entonces por la ley constitucional y el referendo público, digamos, para validarlo, o iría a la instancia que sería electoral nuevamente en el año 29 para ratificar eventualmente esos cambios? Yo creo que es mejor separar que una cosa se resuelva por un lado y la otra por el otro. No está bueno que se mezclen simultáneamente una elección con cambio en las reglas de juego. A veces no hay más remedio porque la instancia, el mecanismo de reforma que se elige no permite separarla porque la Constitución obliga a que sea simultánea, pero que es la ley constitucional, requeriría una mayoría especial de 2/3, pero sería un muy buen mecanismo. Vamos al tema departamental que usted mencionaba recién. La elección departamental tiene muchísimas diferencias con respecto a la elección nacional. Por ejemplo, rige la ley de lemas, sigue funcionando, y además tiene un mecanismo muy extraño, que el partido
que gana, aunque no obtenga el 50% de los votos, tiene la mayor representación en las juntas departamentales. ¿Qué cambios se introducirían, desde su criterio, por supuesto, qué cambios se introducirían al régimen electoral en el ámbito departamental? Yo diría que hay por lo menos dos que son fundamentales. El primero es la representación proporcional en la Junta Departamental. Eso es la regla de nuestra Constitución, excepto para este caso. No tiene sentido que sea así. Le quita valor a los ediles. Los ediles se convierten en una polea de transmisión del intendente, porque tanto los que son mayoría como los que son minoría, que quedan con muy poco poder para gestionar, pueden controlar, pero muy poco. No permite alianzas más proporcionadas al resultado electoral, le daría más jerarquía a la Junta Departamental. Me parece que ese es un tema que hay que abordar de una vez por todas. Yo no hablaría del número de ediles, 31 es el actual, pero se distribuyen por el resultado electoral. Y lo otro es la posibilidad de desatar el voto entre lo departamental y lo local. Lo municipal es una materia muy de vida local del pueblo. Entonces, que la persona elija al mejor vecino, y eso no tiene por qué coincidir con el mejor intendente, y pueden ser de distintos partidos. Lo que pasa es que los partidos más grandes quieren mantenerlo atado porque es una polea de transmisión. Entonces, ahí tenemos un problema político, pero la verdad, desde el punto de vista de la democracia, no hay razón para que una persona pueda votar presidente y parlamento de un partido y luego intendente y ediles de otro, pero tenga que votar alcaldes del mismo partido que intendentes y ediles. No tiene sentido. Sería interesante incorporar en esta discusión también alguna variable para que, por ejemplo, los alcaldes no terminen elegidos por sorteo, como pasó en esta elección. Bueno, también, sí, yo creo que hay que resolver ese tema. Porque si nos jactamos tanto de la democracia que tenemos en Uruguay, de nuestros valores, la profundidad de la misma, cómo la hemos ido robusteciendo, el episodio a mí del sorteo me llamó mucho la atención. No, y pasó ya antes. La otra vez fue menos visible, creo. Pero esta vez fue muy visible. Y obviamente es como una cosa, no es yo qué sé, no es la forma para resolver un tema como ese. A mí me parece que tenemos otras fórmulas, hay dos posibles. Una es la segunda vuelta entre los dos candidatos que empataron, que tiene el problema de que, es verdad, un montón de gente no votó a ninguno de los dos y va a incidir en la elección final, pero es el mecanismo de segunda vuelta que tenemos para elegir presidente también. La otra es quizás más discutible, pero podría serlo, que se sorteara qué mitad del periodo le toca a cada uno, es decir, que se distribuyera el periodo de gobierno en dos mitades, en el tiempo, y que en todo caso lo que se sortea es quién gobierna 2 años y medio y quién gobierna otros 2 años y medio. Es más rara, pero no es injusta. En todo caso asume que al haber empatado, la mitad para cada uno, ¿no? ¿Usted entiende que algunos partidos, como por ejemplo el caso del Partido Nacional, estaría dispuesto a aceptar un mecanismo que implicara perder la ascendencia que tienen en algunos departamentos, cambiando el régimen electoral, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Cerro Largo o en Flores, el Partido Nacional llega a porcentajes que superan el 60, 70 y hasta el 80%? Sí, yo no veo, en las cosas que hemos hablado hoy, no se afecta para nada el peso que puede tener un partido en un departamento. Bueno, pasa que en algunos casos el Partido Nacional, en la Junta Departamental, es gobierno y oposición a la vez. Claro, también. Pasó, por ejemplo, en el caso de Cerro Largo. Eso es verdad, pero eso es un problema interno de cada partido, ¿no es verdad? Yo creo que la proporcionalidad es de justicia. Y eso lleva a que, si un partido gana con más del 50%, va a tener mayoría en la Junta Departamental. Pero si gana con el 40%, es razonable que haya una distribución más acorde, ¿no? ¿Los ediles deben seguir siendo honorarios o hay que pasar a un sistema de transparentar eso, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Montevideo no cobran salario, pero tienen una partida que se rinde de una manera determinada y después el dinero efectivamente no vuelve? Ahí tenemos un problema, que es que en un intento de reforma constitucional previo a la del 96, en el 94, se propuso la remuneración de los ediles, y algunos dicen que ese fue un elemento que llevó a que la ciudadanía no apoyara, porque esa reforma no salió.
hubo otros temas, no solo ese. También hubo alguna sospecha de que podía haber una afectación a las jubilaciones. Bueno, o sea que, ¿por qué fracasó ese plebiscito? No lo sabemos, pero ese plebiscito incluía la propuesta de remuneración de los ediles. Y ahí, a partir de ahí, nunca más nadie propuso nada, pero hace de eso 30 años. Y a mí me parece que hay que transparentar, como decís tú. Es decir, el edil hace un trabajo, que es representar a la población de un departamento. Y me parece que es razonable que ese trabajo tenga una remuneración no encubierta, sino directa, clara. Y me parece que en ese sentido siempre pensé que era lo más razonable, ¿no? Remuneraciones extraordinarias, hay que en todo caso fijar un monto que no puede ser el mismo que el de los parlamentarios nacionales, claro, pero con una remuneración que le permita trabajar, hacer el trabajo, y es una manera también de controlar más de lo que hacen o no hacen. Aquí un oyente del 063, que es un oyente que cuestiona con dureza el sistema político, también plantea, por ejemplo, si Uruguay no requeriría de ir a un sistema unicameral. Es un tema, está bien, es una buena pregunta. Es más, ayer conversando con algunos compañeros del partido, decíamos que en el 2004 nosotros habíamos hablado del unicameralismo. Es verdad que el unicameralismo tiene un problema, que es el riesgo de aprobar leyes sin un debido proceso de revisión, etcétera. Las dos cámaras tienen un doble control, eso es verdad. Pero yo creo que es un tema que podríamos perfectamente conversarlo. En su momento, ya digo, cuando el Partido Independiente arrancó en el 2004, nosotros hablábamos de la posibilidad de ir a un unicameralismo. Reelección presidencial sí, reelección presidencial no. Yo creo que el sistema que tenemos es el mejor, es decir, no tenemos el sistema norteamericano, que es reelección por única vez y después nunca más en la vida. En Uruguay es reelección pero alternada, es decir, no desde el poder. Yo creo que no es bueno que un presidente se lance a la reelección con todo el poder que significa ser presidente. Entonces, no. La presidencia, la reelección inmediata, no. El sistema uruguayo, que es que un candidato fue presidente y obviamente deja su cargo y a la siguiente va por la reelección. Eso ha pasado con Sanguinetti, ha pasado con Tabaré Vázquez. Eso me parece perfectamente legítimo y me parece que es el sistema que tenemos que seguir defendiendo. Informado, dinámico y entretenido. Otra mañana por Oriental. Estamos conversando esta mañana con Pablo Mieres, presidente y líder del Partido Independiente. Dos temas más que quería incorporar en el cierre del reportaje. Uno tiene que ver con el tema de la caja de profesionales que se está debatiendo ahora en el Parlamento. Se votó en diputados, se votó un proyecto de ley en general, pero no está claro el financiamiento. Ahora está este debate en el Senado. Tampoco está claro qué es lo que va a salir del Senado. Esto tiene el antecedente en que había un proyecto de reforma previo a la caja de profesionales que naufragó en la gestión anterior. ¿Cómo está viendo este debate, teniendo en cuenta su experiencia como ministro? Sí, a ver, con la preocupación de que es difícil encontrar un entendimiento, pero también con el mensaje que hay que darle a la gente de tranquilidad, de que ningún gobierno deja caer un organismo de previsión social. Por lo tanto, está claro que no está en juego la continuidad de la caja, porque eso es bueno decirlo para que la gente no se asuste, y eso además si no genera efectos peores todavía sobre la propia viabilidad de la caja, y el camino está cerca. Yo confío en que haya algún mecanismo de entendimiento. Yo que era ministro de Trabajo y por lo tanto el proyecto del 2023 lo presentamos desde el Ministerio de Trabajo. Lamentablemente no contamos con el apoyo del Frente Amplio ni de Cabildo Abierto, y eso impidió que se cerrara un periodo en donde resolvimos el sistema de seguridad social previsional general, el del Banco de Previsión Social y el de la caja bancaria. La verdad, nos faltó ese, y yo siempre me llevé eso como una lástima, sentí que era una pena, y bueno, ahora estamos discutiendo este nuevo con una situación mucho más grave, porque pasaron 2 años, hace 2 años era ya un problema muy serio. Entonces yo creo que sobre la base de algunos ajustes
que tienen como fundamento, a mí me parece, es una opinión muy personal, de que algún tipo de aporte tienen que tener todas las partes, y que por supuesto el Estado también, y el mecanismo del artículo 71, que es el famoso artículo de los timbres, que es un recurso genuino de la Caja, porque es es un cobro por un servicio profesional, con las precauciones de que no afecta a los más débiles, pero con un ajuste mayor. Yo creo que podemos lograr un equilibrio y ojalá se arregle ahora. No me parece un buen camino a sacar una ley así de estas para pasar todos 3 meses. Yo conozco el Parlamento. El Parlamento se embreta si opta por ese camino. Que sacamos un poco para que no se funda en 2 meses, pero el problema te vuelve a caer en 2-3 meses y no lo vas a cambiar, y tenés una agenda que va a entrar el presupuesto, va a entrar ya entró la rendición de cuentas, va a entrar el presupuesto nacional. Por favor, me parece que ese es un camino equivocado. Patear la pelota para adelante, no. Yo creo que hay que buscar extremarse y lograr una solución ahora. Esa es mi opinión. Lo que pasa es que hubo un mes entero de debate en diputados y no se logró demasiado. Y bueno, pero hay que dar el paso siguiente, que es que haya una ley que dé tranquilidad, porque una votación para darle 2 o 3 meses lo que hace es empeorar la imagen que puede tener mucha gente, y eso no favorece que la gente permanezca afiliada, por ejemplo. Acá hay que buscarle la vuelta, y está bastante más cerca de lo que parece, yo creo. Pero bueno, hay que asumir que algunas renuncias de posiciones que han tenido distintas partes en todo esto puedan ocurrir. Para cerrar, el fin de semana se cumplieron los 100 primeros días del gobierno de Yamandu Orsi. El gobierno presentó un documento con una serie de acciones que acometió en los primeros 100 días. También incluye en estos 100 días la renuncia de la ministra de Vivienda, la salida de Koch del puerto, el caso de colonización, las denuncia de una falta que habría cometido Rodrigo Arim en su vida personal, pero afectando de alguna manera los recursos del Estado. ¿Cómo evalúa en general estos primeros 100 días? Y poco y nada, ¿no? La verdad, un gobierno con muy poco impulso, con muy pocas ideas, contrastando totalmente con lo que le dijeron a la gente cuando le pidieron el voto. A la gente le dijeron que había que cambiar urgentemente, que había un montón de cosas que estaban haciéndose mal y que había que corregirlas, y ahora resulta que no saben qué hacer con la mayor parte de los temas. Y la primera medida que toman real fueron darle $32 millones a colonización para comprar un campo, para que sea para 25 colonos. La verdad es escandaloso, porque si dijeron durante toda la campaña, y nosotros también, Partido Independiente, que la prioridad número 1 era la niñez, la pobreza infantil, los $32 millones, viejo, ponelos en donde hay que ponerlos, que es acorde a eso, y no aparecer con un domingo 7 que nadie entiende. Que además yo creo que colonización, y la gente nuestra del equipo de agro del partido lo planteó en el gobierno anterior sin éxito, lamentablemente, a pesar de que integrábamos la coalición, es que colonización hay que revisarlo. La estrategia de colonización, la política de colonización en Uruguay, hay que analizarla, estudiarla, porque la opinión que tenemos nosotros es que no está funcionando bien, que es bastante fracasada, y el Frente Amplio pretende seguir avanzando en eso sin revisar nada. Bueno, y me parece, a esta altura, yo diría en el límite de lo tolerable, que después de haber reconocido que el presidente de colonización tenía que renunciar, todavía esté acá enfrente presidiendo el instituto. Eso es una desobediencia a la Constitución consciente, intencional, que no puede ser aceptable. Este señor dijo que el que pensaba que él no podía ser presidente era un burro o tenía malas intenciones. Bueno, el burro resultó ser él, pero no lo sacan. Entonces, ¿cuándo va a terminar esta situación de violación de la Constitución continua? Me parece escandaloso, pero realmente pocos reflejos democráticos de parte del gobierno, y me extraña de Orsi, que yo lo considero un tipo con criterios democráticos, un tipo de diálogo, que se empecine en no retirar a un tipo que está violando la Constitución cada minuto, cada segundo,
que está permaneciendo en el cargo después de que el propio gobierno reconoció que tiene que irse. Mieres, días pasados el gobierno presentó la rendición de cuentas 2024, donde además hay una serie de necesidades que el gobierno le solicita al Parlamento, el tema ACE, lo que se acordó finalmente por el tema del pago para el consorcio Vía Central. Y allí lo que se hace es en el texto, lo que se denuncia concretamente es que el gobierno anterior, el gobierno de coalición anterior, dejó un déficit fiscal notoriamente mayor al que había transparentado, entre otras cosas con dinero que había que pagar a ACE y que no estaba, adelanto de impuestos, esto finalmente que se va a pagar para el consorcio Vía Central. ¿Usted está conforme en cómo se cerró la gestión anterior y cómo recibió el gobierno el Frente Amplio? Yo creo que, primero, cosas a pagar de un año al otro siempre pasan. Pasaron dentro del periodo de gobierno y pasan de un periodo de gobierno al otro. Pasó con el Frente Amplio con respecto a la coalición en el 2020. Yo no sé, ellos parece que tienen un poco memoria selectiva, pero en el 2020 el tema del ferrocarril nos lo dejaron ellos. Ellos fueron los que contrataron esa situación del ferrocarril central que tuvimos que revisar y rediscutir y asumir de una manera que no era nada fácil. Y lo hicimos, y en el medio de la pandemia, en una emergencia sanitaria donde además el Frente Amplio en vez de ayudar tiraba piedras, ¿no? La verdad, entonces hablar de que recibieron un país con 100.000 puestos de trabajo más de los que había cuando empezamos, recibieron un país con un salario real promedio por encima del salario real que había en 2019. No es cierto que el Uruguay hoy tenga un nivel de pobreza mayor que el que tenía en 2019, no es verdad. Los datos que sacó el Instituto de Estadística demuestra eso. No es verdad que el Uruguay es más desigual hoy que en el 2019, y si lo fuera, no entiendo por qué demoran tanto en tomar las medidas para recuperar la igualdad, porque no han tomado ninguna medida. Y se han recostado en la tranquilidad de un gobierno que dejó una situación bajo control. Entonces, acá hay como dos discursos. El Frente tuvo dos discursos. El discurso de la catástrofe, de la falta de rumbo, del país desigual, de que cada vez es peor para los más débiles. Y por otro lado, el discurso de, nosotros venimos a hacer algunos cambios, pero no piensen que vamos a ser refundacionales ni nada por el estilo. Yo creo que esta segunda versión, pero no fue con la que ganaron, ¿no? A la gente le dijeron, miren que, escúchame, acá hay una contradicción increíble. Ellos dijeron, cuando votamos la reforma de la jubilatoria, que estaban totalmente en contra de correr la edad a 65. Edad 65 que se corre recién cuando los que tenían en aquel entonces, hace 2 años, 50, cumplan 60, ganan de jubilar a 61. O sea, bien gradual. En un mundo donde 65 años es la edad de retiro en prácticamente casi toda América Latina y ni hablar Europa, que están hablando de 68 y de 70 años. O sea, dijeron, pusieron el grito en el cielo, juntaron votos sobre eso. Y el primer proyecto que presentan, que es el de la reforma de la Caja de Profesionales, ¿en qué edad pone la jubilación de los profesionales? 65. Bingo. Doble discurso. ¿Cómo explican eso? ¿Cómo le dijeron a la gente, hay que mantener los 60, nosotros vamos a volver a los 60? Y ahora resulta que el primer proyecto, a un sector de la ciudadanía le dicen, usted se tiene que jubilar a los 65. Ese es el doble discurso, es escandaloso, es la manera en que ganaron, lamentablemente, y la gente de a poco se irá dando cuenta de la inconsistencia y de la hipocresía que hubo en esa campaña electoral. Pablo Mieres, líder y presidente del Partido Independiente, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, encantado, Francisco, un gusto.